de la plataforma para dar apertura a este espacio y, y pasar luego a nuestro panel de crisis climática. Miguel. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas a este seminario que se ha propuesto desde la plataforma sobre crisis climática y derechos humanos. Esto en el marco de la COP, la Conferencia de las Partes, la COP 16, que se va a celebrar este año en Colombia, en la ciudad de Cali. Para nosotros es importante resaltar la relación que tienen los derechos humanos con los temas de protección ambiental. Hemos hecho como plataforma muchos años distintas campañas sobre la defensa de la protección del agua. También hemos hecho temas sobre la defensa de la salud. Todos estos temas relacionados con la protección de la naturaleza y más ahora que nos incumbe protegerla por el problema del cambio climático que afecta a todo el planeta Tierra. Para nosotros entonces es importante empezar a crear la concientización de esta problemática, de ir sembrando cada vez más la relación que existe entre la afectación de los derechos y la no adopción de medidas frente al cambio climático. Por eso, en la tarde de hoy tendremos temas muy importantes con personas que conocen de la situación, que conocen desde el tema jurídico, social y político, cómo está avanzando tanto en espacios de litigio como en espacios de comunidades organizadas. La invitación también es para que las personas que están conectadas y escuchándonos puedan escribirle a la plataforma para conocer esas problemáticas y esos lugares donde los derechos están siendo afectados, especialmente en esta relación del cambio climático y los derechos humanos. Así las cosas, Diego, estamos aquí contentos por la instalación de este espacio muy importante y creería yo que podemos darle comienzo a los paneles que están previstos para la tarde de hoy. Gracias, Miguel. Entonces te doy el paso, Claudia, para tomar la moderación. Los dejo entonces con Claudia. Bueno, mil gracias, Miguel, por el saludo desde la coordinación de la plataforma. A Liliana, agradecer muchísimo a ella que nos acompañe hoy porque hoy es nuestra motivadora de la reflexión. Quisiera entonces colocar como algunos elementos muy importantes que podamos como sociedad civil, como movimiento social, como organizaciones sociales, identificándonos en términos de lo que implica este proceso de la preparación desde el movimiento social y desde la sociedad civil a este escenario intergubernamental de la COP 16, en el marco de la discusión de la crisis civilizatoria y la crisis que se tiene alrededor de los derechos de la naturaleza y el cambio climático, que pues se está planteando que vamos para la cuarta era de la extinción en el planeta Tierra, como lo ha planteado el gobierno nacional en varias ocasiones. Y desde la plataforma, pues identificar primero que la plataforma ya lleva 35 años en una lucha permanente donde nos articulamos distintas organizaciones sociales que luchamos por los derechos humanos. Yo hago parte del movimiento por la salud desde el grupo Guillermo Ferguson, quienes desde hace 44 años siempre nuestra lucha estaba alrededor del derecho a la salud y de toda la discusión y la participación de lo popular y del movimiento social de base en esta apuesta por los derechos humanos. Y con la Constitución del 91 tenemos una esperanza muy fuerte en que pudiésemos colocar en primer orden los derechos humanos, los derechos sociales, y esta lógica que se ha venido dando en donde el modelo neoliberal ha permeado claramente todos los desarrollos de nuestra política pública y que está llevando a que se perpetúen unas lógicas de producción que deterioran y depredan la naturaleza, que violan los derechos humanos, que profundizan la crisis social, las inequidades sociales. Pues nos está planteando hoy, 35 años después, a la plataforma de que nuestra agenda política de lucha es vigente y que tenemos que estar presentes en estos espacios deliberativos, que podamos hacer incidencia en en esos, con los gobiernos y sobre todo, pues para colocar la agenda de los derechos humanos como primer orden en términos de las políticas públicas.
Entonces queremos reconocer en este momento y agradecer a todos los movimientos de base, a las organizaciones sociales de base que nos siguen, que nos seguimos juntando y que seguimos aprovechando distintos espacios para hacer estas juntanzas. Esta es una nueva juntanza, o sea, esta es una nueva bandera que tenemos entre todas las banderas que hemos venido haciendo, habilitada, por supuesto, porque hay una posibilidad concreta en nuestro país con la COP16 de que vienen distintos países a plantear cuál es la agenda política que los gobiernos tienen con respecto a la transformación de sus políticas económicas y su relación que tienen con los efectos del cambio climático y sobre todo para que coloquemos en primer orden esto cómo está afectando la biodiversidad y los derechos de la naturaleza. Latinoamérica tiene un rol muy importante porque es quien ha colocado en la discusión mundial que constitucionalmente países como Bolivia, como Ecuador, reconocen los derechos de la naturaleza. Ningún otro país en el mundo lo hace. O sea, nosotros en Latinoamérica, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento progresista, el latinoamericano coloca esto en el centro de la discusión y con ello pues está disputando un paradigma de transformación, un paradigma donde la naturaleza también tiene un lugar y nosotros, los humanos, somos parte de la naturaleza y no los humanos dominando la naturaleza, transformándola y depredándola como actualmente se plantea en la era del antropoceno, que somos los que estamos llevando a la nueva extinción que se va a presentar en nuestro planeta. Hoy entonces Liliana tiene un rol muy importante en esta reflexión porque hoy la apuesta del día de hoy es poder trabajar en dos momentos, Liliana, con un ejercicio de reflexión que nos vas a colocar en términos de valorar cuáles son los impactos de la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad en relación a los derechos humanos y cómo se expresa esto en nuestro país y en qué términos se expresa esto en nuestro país. Con esa reflexión que nos plantea Liliana, vamos a presentar dos casos en concreto desde nuestros territorios, un caso de Los Santos en Santander y otro de la comunidad de resguardo provincial en La Guajira, donde hay los efectos desde las voces mismas de las comunidades que nos planteen cuál ha sido, digamos, su condición y su situación y también sus luchas por recuperación del territorio. Entonces, el primer momento con Liliana, el segundo momento con nuestros casos y nos iríamos a un tercer momento a grupos de trabajo, donde pues vamos a tener una conversación conjunta en la cual cómo nos vamos a preparar como organizaciones sociales y como procesos sociales en el territorio para la COP16. Nos vamos a posar a incidir dentro de la COP16, pero también tener en cuenta que ese es un escenario intergubernamental. Entonces también tenemos la idea de cómo vamos configurando un escenario paralelo desde la sociedad civil, con nuestra propia agenda, con nuestra propia dinámica y metodología de trabajo que sea paralela a la COP16 y que pueda entrar en un ejercicio de interlocución y de exigibilidad con este organismo de la COP16. Entonces, allí ahí tenemos dos retos, incidir dentro de la COP16 y tener nuestro propio espacio, pero eso lo vamos a ir construyendo en la medida en que nos encontremos y lleguemos a acuerdos de cómo podemos desarrollar este proceso. Entonces, no siendo más, no te quito más tiempo para tu reflexión, Liliana, te doy la palabra. Me gustaría mucho que te presentaras, quién eres, desde qué proceso, porque aquí pues la idea es que nos reconozcamos todos desde nuestros lugares, desde nuestras propias voces. Entonces, que digas, ¿por qué estás metida en este rollo de la discusión del cambio climático? ¿Desde qué organización? Y pues arranques con la reflexión. Vamos con esta reflexión hasta las 4:30 de la tarde y en donde estaremos contigo y con los casos. Entonces, creería que tu intervención sea aproximadamente unos 35 minutos para que le demos paso a los compañeros de los casos que también puedan presentar su situación y más bien hacer una lógica de conversación en este primer momento antes de irnos a los grupos de trabajo. Entonces, Liliana, te doy la palabra. Muy bienvenida y mil gracias por apoyarnos en este espacio. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a a la plataforma por la invitación. Mi nombre es Liliana Ávila, yo soy abogada y soy directora del programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. AIDA es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y AIDA es una organización regional que trabaja con abogados de América Latina para promover la justicia ambiental y climática en los diferentes
países de la región y también para hacer análisis también comparados y regionales en torno a nuestra problemática común. Nosotros trabajamos hace 25 años promoviendo la justicia climática y ambiental en América Latina y tenemos presencia en Colombia también hace ya varios años. Nosotros trabajamos regionalmente, pero en Colombia hemos trabajado sobre todo apoyando organizaciones que también hacen parte de esta plataforma, como el colectivo de abogados, el CINEP, en las apuestas de protección de los derechos humanos de personas afectadas por el avance de la cadena de carbón, pero también tenemos trabajo en la Amazonía, en el páramo con los con colegas del páramo de Santurbán, y pues otros diferentes escenarios que tal vez podemos charlar luego. A mí se me encomendó la tarea, como dijo Claudia, de contar un poco el panorama en que estamos en torno cuando hablamos de crisis climática y cómo eso se traduce en la situación de derechos humanos de Colombia. Entonces yo había preparado unas diapositivas. Quería preguntarles si me pueden autorizar para compartir. Ya estoy autorizada. Y tienes el acceso Sí, para sí, compartir, sí, sí. señora. Lo confirmenme si la están viendo. Voy a ponerla en modo de presentación. Sí, ya la estamos viendo, pero no está en modo de Erika. presentación aún. A ver, ya, se supone que ya está, ¿verdad? Ya, sí, así es. Bien, entonces yo titulé esta presentación Crisis climática de derechos humanos en Colombia, pero un poco ¿de qué estamos hablando? Bueno, sabemos que la temperatura del planeta ha aumentado en los últimos años de manera grave, que eso ya está generando un montón de cambios en los ecosistemas y está alterando muchos sistemas de vida. Pero básicamente, pues conocemos que eso tiene unas causas y consecuencias. Las causas básicamente tienen que ver con el desarrollo de actividades industriales que producen gases de efecto invernadero, que lo que hacen es mantenerse en la tierra porque ya los ecosistemas no pueden absorberlos y pues básicamente generar estos cambios drásticos de temperatura. Entonces es un camino peligroso porque básicamente esto ha aumentado la temperatura de manera grave y hay estimaciones porque hay unos científicos climáticos y hay una ciencia de la atribución que hace modelajes que dice que el panorama, si seguimos así, va a ser aún más grave. Los acuerdos internacionales a los que se ha comprometido el Estado hablan de la máxima, de que los estados tienen que realizar la máxima, tomar decisiones para con la máxima ambición posible para que la temperatura del planeta no aumente los 1.5 entre 1.1 y 1.5, pero lo cierto es que pues es que no lo estamos logrando. ¿Qué pasa con los impactos en el cambio climático en el planeta? Pues realmente alteran la temperatura del océano, generan derretimiento de hielo y nieve, y eso a su vez genera inundaciones, pero además hay una acidez de océanos y una afectación grave a los arrecifes de coral, que son unos ecosistemas bien, bien, bien particulares que pues prestan unos servicios ecosistémicos muy, muy, muy importantes, porque de ellos depende una gran actividad de la pesca, pero además también sirven como barreras de contención frente a huracanes y otros eventos en el mar. Pero también hay un volumen de glaciales o la temperatura del aire que también ha venido cambiando. Estos son algunos de los impactos en el clima, sí, derivados del cambio climático, pues que claramente todos los hemos venido observando, ¿no? Claramente esta es una realidad que es verificable. Cada vez vemos fenómenos
atmosféricos más graves y más complejos, temporadas de sequía más largas o de lluvias más difíciles, veranos más intensos e inviernos también. Y esto responde también a que el sistema de clima en el planeta está afectando de manera grave pues, los sistemas de vida en un planeta que pues codepende de muchos fenómenos, incluido el clima. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una urgencia de tomar medidas para salvar el planeta y esta es una gráfica bien importante porque lo que hace es básicamente calcular lo que pasaría en términos de aumento de temperatura si los países no actúan, si los países cumplieran con las políticas actuales a las que se comprometieron o si las políticas o si siguieran, o sea, siguiendo con las políticas actuales y basándose en los actuales compromisos. Ustedes saben que una cosa es lo que los estados prometen y otra es lo que cumplen. Y esta gráfica es bien importante porque realmente si no hacemos nada, o sea, si los países no actúan, entonces estamos hablando de escenarios catastróficos de aumentos de temperatura, esperen que me cambié, aumentos de temperatura de cerca de 4,5. Si seguimos con las políticas actuales, cumpliéndolas en el mejor de los escenarios, estaríamos hablando de 3,5. Y si lo hacemos aún basados en los compromisos actuales internacionales, alcanzaríamos 2,9. Realmente esto es, pues por supuesto, mucho más alto de los compromisos de los acuerdos internacionales a los que se han comprometido los estados, pero nos ponen escenarios muy, muy, muy graves. Porque el aumento de la temperatura, si sea pues de milésimas de grado, puede tener impactos muy graves en la vida de los ecosistemas y en consecuencia en la vida de las personas que dependen de esos ecosistemas. Eh, Entiendo que alguien tiene la mano levantada, pero voy a seguir mi Sí, exposición. sí, porfa, Liliana, vamos a activar que vía el chat, si hay alguna inquietud o pregunta, la hagan vía el chat y por ahí Súper. vamos dialogando. Listo. Y Gracias. cualquier cosa me avisan si no entienden. Estoy acá muy pendiente de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Un poco eso, ¿cómo se traduce en los derechos humanos en Colombia, ya aterrizándolo? Miren, hay la ciencia también de la atribución y la ciencia climática, pues ha realizado una suerte de mapas en torno al nivel de riesgo y a nosotros nos ubican en términos de país en general, en un promedio general, como en un nivel de riesgo de los más altos. Si ustedes ven, pues se compara solo con la África subsahariana o con la África sahariana, pero realmente estamos en una condición muy, muy difícil. Y miren, cuando hablamos de riesgo climático, realmente hablamos de una ecuación y una ecuación que se gestiona a partir de la vulnerabilidad, o sea, claramente el clima de la amenaza, y claramente el cambio del clima es una amenaza de la exposición a esta amenaza y por supuesto pues como que tenemos un montón por nuestras características geográficas que involucran tener dos océanos, pero además tener pues como unas zonas bien, bien, o sea, que nos atraviesen las tres cordilleras, pues tenemos un nivel de exposición al riesgo bastante alta, pero además ese riesgo también se mide por la vulnerabilidad y es como la capacidad de adaptación que tengamos para responder a las emergencias climáticas y para adaptarnos y tomar medidas para evitar que estos riesgos se consuman. Entonces, este es nuestro nivel de riesgo, es alto, por supuesto, pero aquí también está, porque miren, básicamente estas son como las ecuaciones en torno al cambio de temperatura, eh, pues como en las proyecciones hasta 2100. Y si ustedes ven el gráfico, estamos teniendo temperaturas, pues tanto en nivel del océano como en temperatura del continente, pues altas y estamos hablando de 0,9 del 2010 al 2040.
hasta 2.1, que es una cifra pues bastante preocupante, que alcanzaremos en el 2100. Esto a nivel continental, y también, por supuesto, en el océano también experimentaremos aumentos de temperatura graves. Y estos aumentos de temperatura, porque les decía que cada grado de décima de grado pues tiene impactos graves en los arrecifes de coral, en la biodiversidad, en las formas en las que la agricultura es posible, en los sistemas y en los factores epidemiológicos, porque básicamente lo que está pasando es que los moscos y los vectores de enfermedad biológicos lo que están haciendo es mudándose de lugar, buscando temperaturas más cómodas para su sobrevivencia. Entonces, claramente esos métodos de adaptación hacen que en lugares en donde nunca había habido enfermedades tropicales empiecen a haber, justo por los cambios de temperatura que estamos observando, como a manera de ejemplo. Este es el riesgo, este es el mapa un poco más con zoom en torno a la vulnerabilidad. O sea, ustedes ven como que una de las regiones con más con más alto riesgo de sufrir los impactos por el clima, pues está en la región amazónica, y en las zonas en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Isla Catalina, pero también tenemos en la costa pacífica niveles importantes de riesgo, que por supuesto se suman a las vulnerabilidades ya existentes, ¿no? O sea, claramente el cambio climático afecta de manera desproporcionada a personas ya en condiciones de vulnerabilidad. Y justo estos mapas también coinciden en muchos momentos y en muchos escenarios en lugares en donde ya hay una vulnerabilidad y marginalización concreta, ¿no? En nuestro país. Eh, Allá, perdón. Entonces, básicamente, según las cifras del IPCC y de los expertos en clima y también con notas oficiales, el 100% de los municipios tienen algún grado de riesgo por el clima. Ustedes saben que hay un riesgo alto, bajo, extremo, pero básicamente todos tienen un riesgo. Y al 2040 se estima que el 59% del territorio nacional tenga riesgo climático entre medio y muy alto, y el 25% riesgo alto y muy alto de sufrir impactos por el cambio climático. Y una vez más, pues este es el mapa más detallado y con más en zoom de la vulnerabilidad, como de los riesgos. Entonces, esperen. Em, Estas son las capacidades de adaptación em, del, del, de del proceso del clima. Como ustedes saben, también además del riesgo, la ciencia también mide capacidad de adaptación, pues que básicamente lo que hace es reducir la vulnerabilidad. Entonces, también hay estudios que miden pues cómo está la capacidad de adaptación, y la mayor capacidad de adaptación está en azul. Entonces tenemos como el centro del país con mayor capacidad de adaptación, mientras que otra vez las regiones amazónicas y la región del Pacífico y San Andrés tienen poca capacidad de adaptación. O sea que claramente el riesgo también se explica en torno a su limitada capacidad de adaptación, tal cual como lo estamos viendo en este mapa. Este mapa básicamente es el análisis que hace la tercera comunicación del panel de cambio climático, que es la autoridad científica más importante en torno al cambio climático, a partir de un montón de variables y de procesamiento de fuentes diversas, que simplemente hacen este tipo de estimaciones. Pero un poco ya
ya un poco yendo más a fondo en torno a los elementos que configuran el riesgo de Colombia en el cambio climático, pues ¿qué tenemos? Un poco cuáles son los riesgos, la contribución de algunas actividades en ese riesgo, pues tenemos que hay un riesgo más alto en la seguridad alimentaria, como pueden ver en la gráfica, que básicamente ocupa el 34,6% de del todo el promedio nacional, pero también tenemos problemas de recursos hídricos, de biodiversidad, de salud, de hábitat humana, o sea, el derecho a la vivienda y de infraestructura, o sea, como de vías y de obras públicas y privadas que se verían afectadas por los fenómenos derivados del cambio climático. Ahí están como las proporciones de los escenarios, o sea, o de los elementos y de las más altas contribuciones del riesgo climático en nuestro país. Y entonces vemos algo que se cruza de manera muy cercana con la protección directa de derechos fundamentales, ¿no? Vemos el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a la vida misma, que tienen pues como un porcentaje importante en los elementos que configuran el riesgo o que se derivan que pueden verse afectadas a partir de la configuración del riesgo de Colombia al cambio climático. Y un poco cuál es el panorama en el ascenso al nivel del mar y el cambio climático en la línea de costa. Como yo les decía, Colombia es especialmente vulnerable justo por sus características geográficas y una de sus características geográficas es que está bañada por dos océanos y estos dos océanos pues tienen aumentos considerables del nivel del mar y las tendencias pues lo que nos muestran es que va a haber un aumento del nivel del mar en todos los puntos de la región. Este mapa básicamente está clasificando puntos de diferentes lugares de nuestros mares em, y está evidenciando como el valor como del riesgo y del aumento del nivel del mar. Como se ve en la gráfica, los mayores valores de las tendencias se obtienen en la región Caribe, pero para 2040 el ascenso del nivel del mar será de 90, em, eso es me imagino que metros, bueno, no sé cuál es esa unidad, pero en el Caribe y 42 en el Pacífico. Eso, por supuesto, pues es una cifra que impacta de manera grave a las personas y a las comunidades que viven básicamente y dependen del mar porque hace que las condiciones de pesca sean más difíciles. Las personas que viven en costa van a perder, pues van a perder espacios vitales porque básicamente la costa va a desaparecer por inundaciones y claramente y esto también se traduce, por supuesto, en las cuencas, sobre todo bajas, de los ríos que terminan desembocando en los mares, porque también aumenta la temperatura, aumenta el nivel del agua también en estos ríos. Em, entonces, en términos económicos, esta es una gráfica que ilustra bien que los 20 departamentos con mayor riesgo representan el 69% del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional. Yo sé que pues hay otras formas de medir el crecimiento, pero la verdad es que no encontré ninguna otra diferente al Producto Interno Bruto, así que por eso la presento acá. Y estas son valoraciones para el año 2016. Ustedes ven ahí están los 20 departamentos con mayor riesgo y pues como eso también termina impactando a las economías, porque nuestras economías también dependen muchísimo de las condiciones pues atmosféricas de los ecosistemas. Em,
Y estas son algunas evidencias y escenas del cambio climático en Colombia, ya de manera más detallada en torno a la precipitación. Entonces se estiman aumentos de lluvia, especialmente en los departamentos de Vaupés, Chocó, Guainía, Amazonas. También incrementos en las estaciones de páramo según la temperatura mínima diaria. También impactos en torno a, a la cubierta de hielo en el área de los glaciales, que podrían desaparecer, se estima, entre el 2030 y el 2040, según cifras del IDEAM del 2010. Y estas cifras están desactualizadas, sí, son del 2010, pero producir todas estas cifras son, pues, como que realmente es complejo en nuestro país. Realmente como que las cifras en torno a los impactos de cambio climático sí, ni siquiera están actualizadas, así que tal vez todo esto que les esté diciendo sea un panorama conservador, si tuviéramos cifras más actualizadas. También hay un aumento en la temperatura media del mar y más concentraciones de CO2 en el mar, lo que produce básicamente acidificación. Em, y también, pues en el sector agropecuario se ve que la agricultura a pequeña escala es especialmente vulnerable. En Sudamérica, el éxito de las actividades también depende de condiciones climáticas propicias, así que actividades como la pesca, la agricultura, los sistemas forestales, pues se van a ver afectados, pero además ellos producen como el 12% del Producto Interno Bruto de de la región. En la salud, aquí tenemos también un aumento pues un cálculo que habla del aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y el dengue. Cerca del 65% de la población urbana presenta una alta probabilidad de infección de infección por dengue o fiebre hemorrágica del dengue. Y esto pues se ve aumentado, por supuesto, como con fenómenos del niño. Y también hay afectaciones proyectadas en torno al transporte, retrasos y cancelaciones de viajes, pero además reducción de productividad asociada, em, lo que hace que eso sea aún más gravoso para los pequeños comerciantes, y las personas que están como en una cadena de valor que no tiene tanta capacidad de resiliencia o de adaptación en torno a los impactos que pueden generar, pues estas manifestaciones. También se analiza la vivienda, y pues teniendo en cuenta que hay asentamientos precarios y personas que viven en zonas de riesgo, por supuesto que esto podría generar mayores impactos y mayores daños en eventos extremos, como inundaciones, lluvias fuertes, tormentas tropicales y deslizamiento. Em, lo que a su vez podría generar pues mayores escenarios de pobreza y poblaciones desplazadas. De hecho, ya en la región estamos observando un nivel altísimo de desplazamientos derivados del clima. Y bueno, esto ya lo había mencionado un poco, las zonas que estarían más afectadas por el clima. Y esta es una foto que es como súper gráfica, que nos muestra el pico guardián de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, y sus cambios en la composición de la capa de hielo. Si ustedes ven ahí un evidente deshielo de estos glaciales, y esto por supuesto que produce inundaciones y genera cambios en los sistemas de vida de estas regiones, pero además este pico es un pico muy importante en la cosmogonía de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y de hecho, que el pico esté deshielándose también habla para ellos de un desequilibrio
y ese desequilibrio también impacta gravemente su salud, pues como sus formas de habitar en el mundo, o sea, también los impactos se traducen de manera diferenciada en diferentes poblaciones y este es un ejemplo importante de lo que está pasando también con los pueblos indígenas y el cambio climático, más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de que es evidente que esto se esté o más allá de los fenómenos físicos que pueden observarse en torno al cambio climático. Bueno, a mí me han dicho que la presentación iba a ser de 10 minutos, creo. Yo creo que me tomé un poco más para profundizar sobre temas Perfecto. importantes, pero muy feliz también de responder las preguntas que pueda responder o de pasarles las fuentes de información que les puedan seguir aportando a la discusión. Muchas No, gracias. Liliana, muy bien, mil gracias. Esa era la intención de que tú pudieras como colocarnos los asuntos y los temas que deben estar en la discusión y en la reflexión para la preparación como sociedad civil para la COP16. Estamos muy bien del tiempo y quisiera entonces pasar la palabra para que empecemos la presentación de casos. Con eso vamos colocando esta reflexión de análisis de la información, de revisión de literatura, de hallazgos y de situaciones que nos colocan las alertas en Colombia, pero debemos colocarlas siempre también en clave global. Y en este caso también vamos a aterrizar al territorio, o sea, esto desde las voces de nuestras comunidades y desde nuestros procesos. Entonces, en este momento tenemos a Víctor Negrete desde Córdoba, donde pues ha venido trabajándose un proceso de las afectaciones que se están dando en los manglares en el mismo territorio. Y quisiéramos entonces, Víctor, que en máximo 10 minuticos nos cuentes qué es lo que de la voz de ustedes, cuáles han sido sus análisis frente a estos efectos del cambio climático y la forma en que se ha desarrollado las formas de producción que han deteriorado y están deteriorando nuestra naturaleza. Adelante, Víctor. Bueno, muchísimas gracias y a todos un cordial saludo. Es mucho lo que podemos decir. Nosotros estamos trabajando desde el año 1972, fuimos los iniciadores con Orlando Fall del proceso de investigación acción participativa, lo que nos ha dado unas amplias posibilidades en cuanto a los mecanismos que utilizamos, los métodos, la concepción que nos guía, porque todo lo hacemos prácticamente en una consonancia perfecta con las comunidades respectivas. Me llama la atención, y es bueno decirlo nosotros en este caso, que conocimos hace casi 50 años la situación de algunos lugares en el departamento, sobre todo aquellos que estaban en lucha por la tierra, que conocimos por lo menos las necesidades más apremiantes del campesino, no solamente por la tierra, sino también estaba el problema del conflicto que no nos ha abandonado y que hay que mencionarlo permanentemente porque de una u otra manera él interfiere en los planes que tenemos. Tenemos también la pobreza que no cesa en ningún momento. Tenemos también el descuido que hay con los sectores rurales, abandonados casi que totalmente, expuestos a toda clase de calamidades. Los gobiernos departamentales, municipales, muy poco atienden las necesidades rurales y mucho menos si son comunidades pues un poco alejadas de los centros urbanos. Todo esto se hace complicado, difícil en materia de salud, de educación, de caminos, también muy difícil, no lo tienen en cuenta, o si lo tienen en cuenta, siempre las obras terminan siendo no terminadas, inconclusas, expuestas pues a un daño permanente o rápido. Yo creo que se hace necesario volver otra vez a lo local. Hay que rescatar el valor de lo local. No podemos descuidarlo en ningún momento. Al tiempo que trabajamos por la cuestión mundial, continental, país, también tenemos que fijarnos y dedicando un buen rato a la parte local, que es la parte donde nosotros nos permite enterarnos efectivamente de cómo todo eso que suena a veces como muy teórico, cambio climático, todas esas repercusiones, es en ese medio donde los venimos a sentir muchísimas veces. Es algo muy terrible comprobar por lo menos que eso, cuando antes teníamos estas comunidades, contaban con represas, contaban con caños, con quebradas, con ciénagas, con muchos lugares
en donde estaba el agua y en donde el agua era fácil de adquirir. Ya al cabo de todos estos años, pues la situación se ha complicado enormemente, ya están en una situación difícil. Las ciénegas que nosotros tuvimos, pues muchísimas ciénegas importantes, muchas han desaparecido, otras están contaminadas, otras están en un proceso de daño casi que inevitable. Y resulta que nosotros en el campo, en la zona rural, donde estaba tanta abundancia de agua, de animales, de vegetales, de toda clase de vida, que eso nos permitió tener, parecíamos prácticamente como algo inconmensurable, algo que no se podía terminar jamás, lleno de magia muchas veces, de ritos, de magia, de cosas descomunales ya prácticamente, porque conocimos toda esa abundancia. Y esa abundancia a nosotros no nos hemos podido adaptar a la deficiencia, a la escasez, y por eso tenemos tantos problemas. Las represas, el agua subterránea, que también era muy riquísima y que casi nadie menciona, esa agua subterránea también está desapareciendo paulatinamente, y hay que ver ahora unos pueblos cercanos a las cabeceras municipales, a 20, 30, 10 kilómetros incluso de distancia, nos vemos con una deficiencia absoluta. No hay caminos adecuados, el transporte es deficiente y caro, el suelo está prácticamente contaminado por tanto veneno que se le ha tenido que echar a los productos que se están cosechando, a los productos que se están sembrando. Ha perjudicado notablemente el suelo, es difícil, los animales ya prácticamente, la cantidad de enfermedades que se consiguen ahora en los cerdos, en las gallinas, en los pavos, en todas esas crías de animales domésticos, ya casi no funciona. Las enfermedades llegan, no hay maneras de atajarlo, no hay quien pueda ayudar a solucionar eso, porque los cambios han sido tan profundos, que prácticamente ni las pocas posibilidades de una universidad o de algunos expertos en eso se quedan cortos totalmente. Es decir, que parece que estamos marchando a un martirio que no tiene cómo componerse, que no tiene cómo arreglarse, y aquí es donde viene entonces lo que nosotros, las personas comunes y corrientes, podemos intervenir. Nosotros estamos trabajando mucho el asunto de la educación. El niño, resulta que los niños nuestros, en la educación prácticamente no se les enseñan estas cosas, la historia, la realidad de los pueblos, tienen unos temas de estudio prácticamente como alejados de la realidad, como si eso no llamara la atención. Y para colmo, ¿sí?, la mayoría de los profesores de estos lugares no son del mismo lugar, sino que son de las capitales, de las cabeceras, y allí está la presencia de los grupos estos armados ilegales, de la corrupción. Están prácticamente impidiendo de una u otra manera, ¿sí?, que podamos llevar una educación en donde las comunidades tengan conocimiento de su historia, conozcan cómo era antes, cómo hicieron, cómo se defendieron, cómo hicieron posible, por lo menos en algún momento de la historia, algún adelanto que tuvieron, así fuese esporádico. Todo eso se va perdiendo. No hay un solo lugar en donde uno pueda conseguir un archivo, una colección que le indique cómo es eso. Ya las relaciones entre los padres, la familia, mientras nosotros no recuperemos la familia, mientras no entendamos perfectamente, no únicamente que nos movamos en la parte institucional, sino en la familia, en los pueblos, en las relaciones. Allí es donde está el secreto prácticamente para que nosotros medio salgamos de esta situación, que no vamos a salir de ella porque no tenemos todavía tal vez tengamos muchos propósitos, pero son propósitos inaplicables en los respectivos lugares donde nos estamos moviendo. Busquemos los lugares, seamos nosotros conscientes de eso, valgámonos de lo que tenemos y a partir de allí empecemos a desarrollar unos planes allá tal vez ocultos, sencillos, chiquitos, pero que están haciendo efecto. Entonces yo creo que es necesario que replanteemos la filosofía de cómo vamos a atender nosotros esto del cambio climático, de cómo vamos a atender nosotros las calamidades y las necesidades que tienen
tantos sectores populares, porque siguen siendo la parte rural, sigue siendo mayoritaria en Colombia. Entonces tenemos que ver cómo hacemos eso. Por fortuna tenemos algunas cosas que podemos lograr, los estudios, pero son estudios que quedan apenas a nivel universitario. Pero uno que llegue, un material que llegue al sector, a los campesinos, a los pobladores urbanos, a los indígenas, a los afros, ¿dónde está el documento? ¿Dónde están los medios que se utilizan para llegar donde ellos están con su lenguaje, con sus posibilidades, con su magia, con su forma de ver el mundo, que es diferente a la de nosotros? Nosotros queremos todo lo que estamos empleando prácticamente es para nosotros, pero queremos que ellos también lo entiendan y no lo pueden entender. Ellos tienen una forma de vida diferente, de entender diferente, un lenguaje diferente, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es cómo vamos a acoplar todas estas necesidades, todas estas cosas para ellos, que nos valgamos también de todos los medios de comunicación masivos, ¿sí? Eso no solamente para los sectores urbanos, para los sectores rurales también. Entonces vayamos allá donde están los indígenas a ver de qué medios disponen ellos para llegar donde hay que llegar, a sus poblaciones, a los pobres, a los mineros, a los que están allá perdidos en la selva. Aquí se mencionó el Guaviare, el Amazonas, la Orinoquía, por todas esas partes. Pero ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo? ¿Valiéndonos de qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces yo creo que mientras no entendamos esto, mientras no nos fijemos en estas cosas, ¿sí? Y ideemos métodos, concepciones y también procedimientos adecuados, va a ser difícil y nos vamos a quedar hablando de cambio climático, pero en la práctica prácticamente es muy poco lo que estamos haciendo. Mi Bien, llamado es justamente a eso, a que volvamos a lo local y empecemos a ver de lleno junto con ellos qué es lo que podemos hacer. muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Ese llamado que tú estás haciendo, pues esa es un poco la intención de generar estos espacios de preparación para el debate de la COP16. Creemos que este escenario intergubernamental debe escuchar es el territorio, debe escuchar lo que está pasando en los territorios, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, y más con esta depredación que hay de la naturaleza, esta transformación que se está dando de la biomasa por la lógica que es hegemónica de todo lo que tiene que ver con los agrotóxicos en la producción de alimentos en el mundo, todo lo que tiene que ver con la ganadería extensiva, toda la lógica de producción y economías basadas en el extractivismo, pues nos está llevando claramente a que nuestros territorios estén transformándose y que se esté transformando nuestra biomasa, en donde la posibilidad de vida cada vez está siendo más afectada. Bien, Víctor, muchas gracias por tu compartir. Quisiera en este momento darle la palabra a nuestra compañera Laura Prieto, Laura Brito, por favor, para que desde el resguardo provincial en La Guajira nos cuente cómo ha sido su proceso en el territorio, esta situación con la mina del Cerrejón, cómo se ha visto afectada este resguardo, los territorios, las comunidades, las prácticas culturales y finalmente también la lucha que ellos han venido dando, particularmente las mujeres de este resguardo, por defender su territorio. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes. Bienvenida, qué bueno verte. Adelante. ¿Y me escuchan bien? Te estamos escuchando. Listo. Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes en este espacio. Muchísimas gracias por habernos invitado, darnos la oportunidad de presentar nuestro caso. Mi nombre es Laura Brito Bourillu, soy miembro del clan Wourillu del resguardo indígena Guayude Provincial, soy miembro del colectivo de mujeres defensoras del territorio de esta misma comunidad y llevo aproximadamente 9 años en el proceso de defensa por mi territorio. Entonces voy a colocarles un poquito en contexto de dónde estamos ubicados exactamente y cuáles son las problemáticas que presentan nuestros territorios. Entonces, el resguardo indígena Guayuega provincial está ubicado en el kilómetro 25, municipio de Barranca, La Guajira, en Colombia.
fundado y con una extensión de 445 calles y una población de 1.006 habitantes para la comunidad. La Laura, empresa de carbones Laura, perdóname, es que se te está escuchando muy entrecortado. Cierra tu video para que pueda ver, tienes mejor señal. me avisan por- Ya, adelante. Hola, ¿ahí se me escucha Ya, bien? mucho mejor, sí. Ok, vale. Entonces, la empresa Carbones del Cerrejón, para quienes no la conocen, es una empresa Glencore que opera desde 1985. Es la segunda empresa de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Eh, Mide aproximadamente 70.000 hectáreas. Tiene ingresos anuales de aproximadamente 12.800, 12.289 millones de dólares. Abarca en su extensión a 4 municipios del departamento de La Guajira. Gasta 17 millones de litros de agua al día para regar sus vías. Y se encuentra a menos de 1 kilómetro del resguardo provincial. Esta proximidad ha causado múltiples impactos negativos hacia la comunidad. Entonces, afectaciones como la pérdida de la cultura, pérdida de la soberanía alimentaria, pérdida de la soberanía hídrica, enfermedades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, em, cáncer, enfermedades de la piel, del estómago y la muerte. Otras problemáticas son el hacinamiento, la fragmentación del tejido social y los conflictos internos. Esta empresa ha vulnerado por más de 40 años los derechos a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la salud y a la vida, solo por citar algunos. Entonces, eso es como un poco de la problemática. Santiago, ¿me compartes la siguiente, por favor? Ok, entonces, como les decía anteriormente, una de las mayores afectaciones que ha causado la empresa en la comunidad son las enfermedades. Esta ha sido una de las más visibles porque obviamente son las que más hemos palpado. Entonces, debido a eso, en el 2017, dos compañeras interpusieron una tutela. Primero se colocó en primera instancia en Riohacha, la corte falló en contra, se llevó a segunda instancia y la corte falló a favor en Bogotá. Entonces, tenemos una sentencia desde el 2019, que fue esta que fallaron a favor. Entonces, en el 2019, la Corte Suprema falla a favor de la comunidad, dando un pliego de órdenes a diferentes actores para mitigar las afectaciones que estaba causando la empresa a la comunidad y mejorar la situación de la comunidad en el momento. Sin embargo, pues la sentencia no lo solucionó todo, ¿sí? Entonces, o sea, esperábamos que con la sentencia se solucionaran las problemáticas, principalmente la de la salud, porque pues ya existían unas órdenes que cada órgano, entidad o actor debía acatar, entre las que estaban el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación, Corpo Guajira, la ANLA, em, la empresa y otras instituciones. Siguiente.
Entonces, la sentencia no ha solucionado absolutamente nada. Sí, la sentencia está y se está ejecutando, porque pues sí se está ejecutando, pero no se está cumpliendo. ¿Cómo es esto? Pues la están ejecutando por ejecutarlo. Por ejemplo, hay varias acciones que una de las órdenes de la sentencia es a la empresa y dice que debe de tomar medidas que puedan mitigar las afectaciones que ya se han causado. Y entre la empresa y la comunidad, pues algunos líderes, no todos estuvieron de acuerdo, tomaron la decisión de reforestar algunas zonas de la comunidad para hacer un colchón, una barrera viva y construir un puesto de salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron esto, pero nosotras decíamos que, pues, dicen que nosotras nunca estamos conformes con nada como colectivo, pero es que en realidad esta barrera viva, este colchón que están haciendo para supuestamente absorber todo el material particulado que se dirige hacia la comunidad, no está funcionando porque lo que hacen es simplemente un monocultivo y la tierra ya está tan degradada, tan dañada, tan perdida, que no resiste, no retiene estas plantaciones, estos cultivos, estos árboles, o sea, eso no crece. Sí, entonces la otra medida es la del puesto de salud y nosotras indagando sobre ese tema, nosotras decimos, bueno, ellos acordaron como empresa con las autoridades de nuestra comunidad construir el puesto de salud. Sin embargo, ellos solamente garantizaban la infraestructura y le correspondía al resguardo garantizar el funcionamiento. Sí, entonces nosotros decíamos, ¿cómo carajos, de dónde va a salir la plata para que un resguardo se encargue de mantener funcionando un puesto de salud? Y se requieren, por ejemplo, permisos del Ministerio de Salud para esto y pues hay tantas irregularidades que ni siquiera existe el permiso para la construcción del puesto, la construcción y el funcionamiento de ese puesto de salud. Sí, entonces la empresa es una máquina de, de, de mentiras, por decirlo así, de engaños, porque algo que ellos hacen es que son muy buenos en cuidar su imagen, ¿sí? En mostrarse como una empresa responsable en los medios, pero pues pasa que como nosotras, como comunidades o como colectivos, como movimientos, no tenemos ese músculo financiero organizativo para mover todas esas redes, ellos se aprovechan de todo eso. Entonces, por ejemplo, lo del puesto de salud, lo de este proyecto de reforestación, ellos lo muestran en sus redes sociales como proyectos de impactos positivos y de responsabilidad social, cuando en realidad eso no es así, eso fue una medida que ellos tomaron porque la Corte les ordenó tomar una medida para mitigar la problemática y los daños que ellos le estaban causando a la comunidad, ¿no? Y eso ellos no lo dicen ni salen en ninguna otra parte. Eso lo decimos nosotras y eso arriesgándonos a muchísimas cosas. Sí, entonces, siguiente, por favor. Entonces, aquí hay algo, otro tema muy importante, y es que con la sentencia nos dimos cuenta de que pues no siempre estamos amparadas o apoyadas
por el Estado, porque entonces existe una sentencia, pero no existe una solución real. Sí, yo siento que la sentencia, bueno, fallaron a favor de la comunidad porque pues obviamente, o sea, nosotras teníamos todas las pruebas que demostraban que existe un riesgo, existe una afectación y es grave. Entonces, un ejemplo es que una de las órdenes más importantes de la sentencia T614 del 2019 es la de la Brigada de Salud. La orden quinta, que es dice que se realice una brigada de salud y un perfil epidemiológico a la comunidad para determinar em, la relación que hay entre las enfermedades causadas por la minería y las enfermedades que se encuentran en la comunidad. Entonces, eh, el ministerio hizo el perfil epidemiológico. Una irregularidad que encontramos en esto y que pues nos dio luces desde un inicio de que este proceso o los resultados de ese estudio no iban a estar a nuestro favor, fue que la brigada de salud y el perfil epidemiológico debían ir de la mano y con un orden cronológico. O sea, según nosotras, según nuestra lógica, la brigada de salud debía de realizarse primero que el perfil epidemiológico, porque con lo que arrojara la brigada de salud era que iban a tener las bases para encontrar la relación entre estas enfermedades. Sí, sin embargo, realizaron primero el perfil epidemiológico y luego realizaron la brigada. Y lo que nos dijeron en la comunidad fue que el orden de los factores no altera el producto. Y bueno, entonces em, pasó que realizaron este perfil epidemiológico y en las conclusiones del perfil epidemiológico, lo que dice es que por ejemplo, que la gente no está enferma, ¿sí? Que lo que dice básicamente es que no encuentran a la gente enferma, pero sí que la mayoría de la gente, la mayor parte de la población tiene la percepción de que está enferma. O sea, para mí, estos resultados fueron una burla porque nos dijeron, no es que ustedes no están enfermos. Ustedes creen que están enfermos, pero eso no es así. ¿Sí? Cuando nosotras día a día en la comunidad vemos cómo la gente se enferma, cómo la gente está a veces en cuidados intensivos, cómo los niños se la pasan la mayoría del año con brotes en la piel, con bronquitis, con neumonías. Las personas mayores, ya la gente no quiere ni siquiera llegar a los 30 años cuando está sufriendo de hipertensión, personas falleciendo de paro cardiorrespiratorios, de paros cardíacos. Entonces, la mayoría de la gente, todas las muertes que hemos registrado en estos 3 últimos años han sido por enfermedades cardiovasculares. Sí, y a eso nunca se le ha hecho un seguimiento, nunca se le ha hecho un estudio, nunca se le ha hecho nada, entonces siguen siendo percepciones nuestras, ¿no? Entonces, como que no, eso no está pasando. Eso son ideas suyas. Sí, entonces, pues eso es lo que tenemos por parte del Estado. ¿Qué hacemos nosotras como colectivo, ¿no? ¿Qué hacemos en el CMDT, como le hemos colocado? Somos un colectivo súper chiquito. Somos en la actualidad 5 mujeres. Anteriormente obviamente éramos más. Em, Esto inició en el 2012 cuando la empresa pretendía desviar 26 kilómetros del río Ranchería. Luego, en el 2014 logramos que pararan ese proyecto. El río no se desvió
porque pues hubiese afectado a 8 municipios del departamento que se abastecen de ese río, es el único que tenemos prácticamente. Entonces, ahí en ese momento habían hasta 40 personas que estaban haciendo parte del movimiento y pues más allá como personas también de la comunidad, pero que estaban involucradas y estaban muy pendientes, habían aproximadamente 360 de 400 personas. Em, luego, luego de que llegó la sentencia, la gente se relajó, decimos nosotras aquí en lenguaje castizo, la gente dijo, no, bueno, ya está la sentencia, por fin va a suceder algo, nos van a solucionar, ya toda esta problemática se va a terminar y vamos a poder estar tranquilos. Sin embargo, esto no pasó. Entonces, como la comunidad bajó la guardia, muchas personas se salieron del proceso y dijeron, bueno, ya todo está solucionado y dejaron como eso ahí. Y quedamos en aquel momento 12 personas ahí como haciéndole un seguimiento a la sentencia, de que sí se fuera a ejecutar, de que lo hicieran y que lo hicieran bien, de que hubiese el diálogo, las consultas previas necesarias y todo lo que se necesitara. Y ya luego, como vieron que arrancó la ejecución de la sentencia y todo eso, la gente pues fue mermando, fue bajando, se fue retirando y quedábamos solo 9 mujeres. Enfatizo en esto porque somos mujeres las que hemos estado siempre al pendiente de todo este proceso y yo siento que es porque pues nosotras nos hemos destacado históricamente por el cuidado y somos las que estamos pendientes, nos enteramos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, somos las cuidadoras de la casa. Sí, si mi hijo se enferma, quien se da cuenta soy yo, quien lo lleva al médico soy yo, si mi mamá se enferma, quien está pendiente soy yo, si mi hermano se enferma, es lo mismo, o es mi mamá, o es su esposa, o sí, entonces ese rol de cuidadoras nos ha permitido estar más cerca y más enteradas de todo lo relacionado con la problemática y hacerle un seguimiento permanente. Entonces, no hemos descansado. En todo momento tratamos de visibilizar lo que pasa en nuestro territorio, tanto para que puede que en algún momento sí haya una solución de que pase algo, todavía guardamos la esperanza, para que otras personas que de pronto están en un proceso, como el ejemplo de Cañaverales, que es una comunidad a la que estaba entrando la minería y estaba convenciendo a la gente con los mismos métodos que convencieron a Provincial hace 40 años, de que la minería no hacía daño, que lo que traía era desarrollo, que iban a haber muchos empleos y que la gente iba a tener una mejor calidad de vida y no sé qué. Entonces, con nuestro proceso convencimos a Cañaverales, los llevamos a la comunidad y les enseñamos todo el desarrollo, no desarrollo, sino desarrollo que, que llevan a cabo estas empresas, ¿no? Como les enseñamos cómo funciona todo en realidad y que si no querían ver su territorio destruido, que no permitiesen que la empresa entrara, lo logramos. Hace poquito, de hecho, me complace decir que Cañaverales se declaró como lo declararon una reserva agrícola, lo declararon reserva agrícola de La Guajira, porque además tiene un suelo demasiado rico. Y pues gracias a eso no lo puede tocar ninguna minería, ningún tipo de proyecto extractivista. Entonces hemos estado como en todos estos espacios intercambiando nuestras experiencias, haciendo la pedagogía, enseñándole a otra gente lo que pasa cuando estos proyectos extractivos quieren llegar a nuestros territorios y convencernos de lo que no es, y pues exigiendo nuestros derechos, no nos cansamos. Creo que todavía estamos jovencitas, no nos vamos a cansar todavía, tenemos exigibilidad para rato y ahí, aunque les moleste, tanto a la empresa como a las entidades, al gobierno,
o a quien le quiera molestar, nosotras vamos a defender nuestro territorio y vamos a defender nuestros derechos y los de nuestros hijos hasta que ya estemos complacidas. Muy bien, Y Sierra. eso. Gracias, Laura, por compartirnos con tu experiencia desde allá. Sabemos las dificultades de conexión, el esfuerzo que estás haciendo para comunicarte con nosotros, porque no es fácil desde el territorio la conectividad. Es gran parte de las dificultades que tenemos y de las diferencias y de las inequidades que tenemos en nuestro país. Nuestros territorios son los que están con las mayores dificultades para acceso a todos los servicios, a todos los bienes, a toda la institucionalidad. Pero esta experiencia del resguardo provincial de las mujeres, del movimiento de mujeres que lucha por el territorio en provincial, como ella dice, siguen resistiendo y siguen en la lucha por la recuperación de su territorio y pues para eso también estamos en esta juntanza que hagamos entre todos los procesos de base social y de base territorial para que podamos mantener la esperanza y sobre todo generar las condiciones de poder sostener la lucha. Entonces, mil gracias, Laura. Nos quedan 10 minuticos para pasar al trabajo en grupos. En el trabajo en grupos podemos más conversar, como vamos a hacer grupitos más pequeños, podemos más conversar sobre estas reflexiones que se han colocado en este primer momento de la jornada. Entonces le doy el paso a, no sé, a Diego para que nos comentes bien cómo va a ser la metodología y con ello poder proceder al trabajo en grupos. Adelante, Diego. Gracias, Claudia. Bueno, gracias al profesor Víctor, a Laura. No sé si también alguna de las personas asistentes tiene preguntas a los panelistas o si no, para pasar al tema de trabajo en grupos. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando por el chat y a medida que les vayan haciendo, pues vamos direccionándolas ya sea a Víctor, a Laura. Liliana por temas de tiempo no pudo seguir conectada, pero se las podemos hacer llegar también. En lo que de pronto escriben las preguntas, ahorita entonces la idea es explicar el tema de el trabajo en grupos. Vamos a tener digamos, 30 40 minutos de trabajo en grupos en la que queremos pues ahora recoger los insumos y que nos cuenten un poco esas experiencias que desde sus territorios han venido trabajando, también conocer qué afectaciones produce la crisis climática en sus territorios, qué derechos han visto desde sus organizaciones afectadas. En el desarrollo pues del proyecto de vida de cada una de las personas. Entonces ahorita el trabajo en grupos, vamos a hacer 3 grupos de trabajo moderado por algunas de nuestras compañeras que pues ya cuando hagamos los grupos se presentarán adecuadamente. En ese trabajo en grupos la idea es que ustedes pues plasmen en un tablero conjunto algunas respuestas a las preguntas de trabajo que estarán enfocadas en 4 temas. Uno es saber cómo afecta la crisis climática a sus comunidades. 2, qué derechos humanos están amenazados. 3, cuáles son los ecosistemas y especies amenazadas y cuáles son las causas de su amenaza. Y 4, qué acciones deberían tomarse para proteger los derechos humanos en el contexto de crisis climática. Ya luego procederemos a hacer un tema ahí de priorización, pero en principio pues es eso, ¿vale? Pues para el momento no veo preguntas, entonces si les parece y si no, ahí ya nos colaboras con los temas de las salas. La idea es ir a los grupos de trabajo. Igualmente, si quedan dudas, las personas que acompañarán cada mesa, cada grupo, digo, estará explicándoles nuevamente la metodología. La idea es una metodología muy corta, muy sencilla. Me dicen que en el chat hay preguntas. Si me pueden ayudar a identificarlas. Bueno, si me pueden ir, si no, me puedes ir ayudando a identificar las preguntas en lo que... Buenas tardes. Sí, una de las preguntas que hacen es que si uno de los principales problemas es son los combustibles fósiles porque no es un tema que está contemplado tratarse en la COP. Bueno, sé si el profesor Víctor eh,
o inclusive Claudia, Laura, quisieran, me imagino que es una pregunta más enviada a Liliana, que fue quien trató estos temas, sin embargo, pues como les comentaba, no nos acompaña todavía, entonces, Sí, es una pregunta que pues lo que tenemos que hacer es recogerla para los diálogos que tengamos con la institucionalidad en términos de cómo se está preparando la agenda de COP16. Aquí creo que me parecería que en aras de aprovechar al máximo la posibilidad de conversación interna, pudiésemos avanzar al trabajo en grupos y ahí recoger como valoraciones o inquietudes que tengan, porque en términos de lo que se presentó en el chat, no hay como preguntas específicas de las presentaciones, sino comentarios y observaciones. Entonces, para que aprovechemos el máximo de tiempo que estamos aquí conectados, estamos en sala 62 personas, entonces, definamos cómo va a ser el procedimiento, de cómo se pueden vincular a los grupos, cómo va a ser distribución aleatoria y si se puede enviar por el chat de la sala la metodología o los pasos de la metodología para que se tengan las orientaciones y quiénes van a ser los que van a apoyar este trabajo en grupos. listo. Entonces, Listo. Una cosita antes de continuar a las salas. Esta parte del conversatorio estaba transmitiéndose en vivo, entonces para quienes nos acompañaron durante la transmisión en vivo, muchísimas gracias por haber estado al pendiente, por haber dejado sus preguntas y comentarios y aportes a través de los comentarios y ya con esto cerramos la transmisión. Muchísimas gracias y feliz tarde.